Buenos días. Debido a la situación, se ha visto necesario grabar las exposiciones relativas al tema 5 y al tema 6. En el tema 5 vais a disfrutar cómo la oralidad pasa a la vivencia de la experiencia literaria en infantil. Como veis, de este tema 5, el estudio es a partir del punto 5.1.4 y siguientes hasta el final del capítulo. Se va a recordar todo lo relacionado con la comunicación oral, la dicción, la pronunciación, la prosodia, el énfasis, la calidez de la comunicación, las vivencias en el entorno más cercano al niño. Y esas vivencias lo vamos a hacer de la mano del folclore, de la transmisión oral y de lo que se llama la literatura ganada. Ese folclore está formado por una herencia de la tradición oral, que es una fruto o consecuencia de esa transmisión que de mayores a pequeños hemos recibido, y dentro de ese folclore no está la estricta, digamos, los estrictos relatos breves, sino que están las adivinanzas, las retahílas, los juegos de palabras. Hay muchísimas manifestaciones desde de muy variado tipo, en el que el niño recibe una donación de generaciones anteriores en todo tipo de niveles, pero eso sí, le ayudamos al facilitar el legado, ese arte de la escucha activa, el arte de la cultura legada, el arte de empatizar con el entorno en el que has nacido, donde vives. Cuando se dice por transmisión oral, lógicamente, como hemos hecho durante todo el curso, se ha de entender también que debe participar la atención a la diversidad. Es decir, que si tenemos algún aprendiz, alguna aprendiz que necesite un apoyo visual o un apoyo auditivo mayor, pues esa adaptación es pertinente y además necesaria, ineludible. Es decir, que ese folclore lo hemos de transmitir a través de la lengua de signos o lo hemos de apoyar en una percepción auditiva exquisita, muy buena, sin ruidos de fondo, sin músicas que intentan complementar y lo que hacen es distorsionar en la transmisión oral, y con el apoyo táctil en el caso de personas con disfunción visual. En cuanto a literatura ganada, bueno, es un concepto precioso, porque eso quiere decir que cuando los adultos reciben o tienen en su haber, el conoce el arte literario, una obra que consideran emblemática y que no pueden esperar a que el niño crezca para que la reciba, lo que hacen es adaptarla. A mí me parece entrañable de todo punto de vista, porque nos encontramos al final con un Quijote adaptado para los niños, lo habéis visto seguramente ustedes en dibujos animados. Nos encontramos con el D'Artagnan, ¿se acuerdan? Nos encontramos con Vicky el Vikingo, nos encontramos con una literatura que nació para ser ah, leída por adultos, pero estos adultos, digamos, se nos vuelven impacientes, y aquellos que tienen habilidades en la escritura y habilidades en la narración la adaptan para los más pequeños. Esa adaptación, al igual que he comentado antes con el folclore, contempla la atención a la diversidad. Unas veces lo hacen las mismas asociaciones de personas sordas o de personas ciegas, pero otras veces el Ministerio impulsa, dentro del marco Leer es, unas adaptaciones que facilitan, que respaldan aquella percepción de la tradición oral que nos llega pues de generación en generación. Es cierto que en una sociedad de la prisa esto se constituye en un doble regalo, el regalo del legado y el regalo de la accesibilidad. También está el camino de la lectura fácil, está el camino del apoyo en las imágenes para que sea mucho más elocuente la llegada de esa literatura. La llegada de la literatura no implica ni obliga a que la criatura sepa leer y escribir, ni muchísimo menos. La literatura, cuando es contar, cuando es oral,
implica todo un arte que se suma y se añade, digamos, haciéndolo crecer aún más su valor de transmisión. Es importantísimo que ustedes conozcan las funciones de Prop. Vladimir Prop se propuso buscar en todos los cuentos de tradición popular, en todo el folclore, cuáles eran los elementos más comunes. En este capítulo solamente se desarrollan los puntos que ha considerado la autora de este capítulo como los más relevantes. Os he puesto un recurso mnemotécnico destacando la sílaba clave para que se acuerden de cuáles son los que aquí en este capítulo se han destacado. Pero son realmente 33 funciones las que Prop eh, distingue que se cumplen en los cuentos y bueno, todo elemento de tradición oral en cuanto transmisión de saberes, del saber estar, del saber comportarse, del saber social. Es preciosísimo este tipo de estudio porque ayuda a saber pensar cómo hacer llegar esa, esa vivencia de la literatura oral y de la literatura oral cuando entra en las aulas de infantil. Como pueden ver en las imágenes, ahí hay maestras en ejercicio, maestras en prácticas, luego tienen un adulto invitado por parte del AMPA, el día de los abuelos, y ahí está el niño presumiendo de su abuelo que está contando alguna historia o algún cuento a todos los niños de ese colegio. Y luego hay los que transmiten esos cuentos a través o con el apoyo más bien de la dramatización. Desde la atención a la diversidad, cuando hay alguien que dramatiza la narración de algunos de los legados, de las manifestaciones de ese legado folclórico, en su lado estará la persona que lo interprete en lengua de signos y junto a la persona que tiene alguna disfunción visual habrá o debería haber un monitor, una monitora que le facilite la parte táctil o que le amplifique o algún recurso del sistema aumentativo alternativo de la comunicación que facilite la llegada de la información a ese aprendiz con alguna disfunción en materia de comunicación o trastorno específico del lenguaje, que eso se complementará con otra asignatura de esta carrera. Se recuerda en esa transmisión oral que hay un antes, un durante y un después en ese arte de contar cuentos. Antes porque se presenta, se prepara, bien como habéis hecho vosotros en las tareas que habéis propuesto, pues con una presentación de los personajes o con una aportación de las imágenes icónicas donde se sustenta esa narración, o bien con una vivencia en el exterior o bien con una narración oral por parte del docente o de alguien del AMPA o de alguien invitado de fuera, o con un vídeo de apoyo, que todo es posible, hay un antes. Un durante es en el momento en que se vive la narración, es apasionante. Vas viendo las caras, sabes dónde tienes que hacer los silencios, sabes dónde tienes que hacer las énfasis, sabes dónde descubres, obviamente, si eres buen observador, buena observadora, dónde hay que hacer esas pausas, dónde hacer una pregunta para contribuir a la asimilación del concepto de narración como progresión o ese clímax en lo que es la historia en sí o lo que acontece para que facilite la comprensión auditiva y lo pueda manifestar de forma dialógica el aprendiz, el aprendiente. Claro, después son todas aquellas propuestas de refuerzo que contribuyen a la asimilación de ese contenido de literatura infantil, no tanto solo la narración, sino la estética. O sea, ese juego con, pues puede ser a través del refuerzo de la onomatopeya, puede ser el refuerzo de una imagen elocuente o puede ser el refuerzo de un movimiento, incluso un cantajuegos, que ayude a complementar lo que se ha transmitido. Resultan claves
la aportación de Ceballos, de Fortún, de Rodríguez Almodóvar. Estos son los autores que aquí se destacan, hay muchísimos más. Como ven, en las funciones del lenguaje, la expresiva y la poética, vuelve a aparecer Fortún y también aparece García Máquez, pero tienen muchísimos autores que aportan esa sabiduría para la transmisión de la función expresiva y la función poética del lenguaje. Seguro que ya han pensado con cuáles de las inteligencias múltiples se relaciona. Seguro que ya se han dado cuenta cómo se vinculan con esas teorías de la adquisición del lenguaje, especialmente con la de Vygotsky, con la parte social y cultural de en la adquisición del lenguaje. También se habrán dado cuenta que se relaciona con la función simbólica que se implica en las teorías de Piaget. Y respecto a los recursos materiales, pues todo aquello que contribuya a la expresión oral y a la comprensión auditiva. Siempre que vean ustedes estas siglas, expresión oral y comprensión auditiva, que aparece a la derecha de esta diapositiva, lógicamente han de entender la expresión en lengua de signos y la comprensión en lengua de signos. Esa comprensión es espacio visual y toda ella contribuye a la forja y a sustentar la cultura letrada de la que nos habla especialmente Daniel Casani. Ya han tenido una cita de Daniel Casani en la ficha, perdón, en el tema 4 en relación a la hoja de registro de la observación que ustedes habéis dicho muy bien en las exposiciones, la observación sistemática. También algunos han repetido el diario anecdótico. Es cierto que no han relacionado cada una de esas propuestas de seguimiento con los objetivos específicos, pero lo pueden resolver de ahora en adelante cuando empiecen a trabajar la situación de aprendizaje. Algunos de estos recursos materiales sí están nombrados no solo en este tema 5, sino en los ejemplos de aplicación didáctica de los 4 temas anteriores. Sin embargo, me ha parecido interesante ordenarlos de alguna manera para que lo tengan a golpe de vista y sea más fácil aprenderlo a través de la dramatización o de un guiñol que para los niños tímidos la repetición o con efecto eco, no sé si se acuerdan, Roque, ¿qué? ¿Quieres vino? No, no, no. ¿Y queso? Eso, ¿no? Ese tipo de juegos que ayudan a hacer hincapié en esa parte final de palabras, con lo cual se contribuye no solo a la discriminación auditiva, sino a la incorporación de vocabulario a través del juego. El cuento canto y viceversa, o sea, que primero empiezas por el canto y luego el juego el cuento dado, que no hubo opción de hacerlo en el bloque 1, pero llevamos los cubos a la clase y explicamos cómo en cada una de las caras se puede poner un personaje o un fragmento de la historia para llegar a buen término. Esa asimilación de lo que es el hecho narrativo. También la memoria y relato, que cuando se hacen fichas de dos en dos que van dando la vuelta y van justificando por qué se relacionan, conocen el juego de memoria, fichas de dos en dos, pues también se aplica al relato. Esa visita a la biblioteca o al rincón de aula que se ha convertido en biblioteca, o la biblioteca que se ha convertido en rincón de aula. Precioso. Luego, en Red Hados es una propuesta de trabajar los hados y las hadas, los elfos, en rincones de aula o en rincones en todo el centro educativo, como en otras promociones lo han visto, han tenido la suerte de verlo en Viento del Sur, por ejemplo, o en la escuelita La Algaida que tenemos al lado de la Facultad de Ciencias. El desfile de disfraces, que algunos de ustedes lo han nombrado, en las actividades que han previsto en la tarea 2, y también el complemento de los audiolibros y signolibros. Espero que con esta breve explicación bueno, les ayude a hacer una lectura comprensiva de ese apartado, que esas lecturas complementarias que les he facilitado puedan extraer todas esas implicaciones de la oralidad hacia la vivencia literaria. A continuación, solamente he destacado lo más significativo en relación al proceso fonológico del que se habla en el tema 6, el punto 6.2 y completo el apartado 6.3.
En este sentido, la frase, digamos, capital que deben interiorizar, el proceso fonológico permite explicar lo que ocurre desde que el alumno ha visto y fijado la palabra en su retina hasta que conoce lo que significa. Es un proceso en el que ya entra en juego el cerebro. La palabra viaja desde los ojos del niño, de la niña, a su mente para almacenarse allí. Obviamente, como recordaron en el tema 3, no se almacena de forma pasiva. Somos nosotros los artífices para que sea un vocabulario activo, que forme parte de ese vocabulario expresivo, que vaya más allá del vocabulario común que decía García Oz y que se relacione con ese perfil del alumno de salida, alumno de infantil, el perfil de salida, como tienen en la legislación. Les he facilitado estas 3 diapositivas, puesto que le permite interiorizar aquello que se dijo en el capítulo 1, se vincula con el capítulo 2, la adquisición del lenguaje, y se vincula todo ello con este capítulo, estos fragmentos del capítulo 6 que son relevantes de cara a la didáctica del desarrollo de habilidades comunicativas orales en las aulas de infantil. Muchas gracias por su atención.